Bueno, pues como ahora mismo soy el dueño del micrófono, pues tengo la oportunidad de hacer la primera pregunta y así abrir un poco el debate, ¿no? Se ha hablado a la mañana, lo ha hablado Ignacio, a la tarde Juan Enrique, Paulo, Beatriz, de usuarios vulnerables. Usuarios vulnerables, todos hemos pensado en peatones, ciclistas, usuarios de vehículos, pero tenemos otros usuarios vulnerables también en las carreteras. Hace algunos años hubo una campaña promovida por la Asociación Española de Empresas de Conservación. En la carretera no estás solo. La carretera no estás solo descubrió que evidentemente no solamente los trabajadores de conservación de carreteras intervienen en la carretera y son usuarios vulnerables, sino estaban agentes de la Guardia Civil y un tercer colectivo que también realiza trabajo. Los guristas. Y esos son usuarios vulnerables, además, desde el punto de vista del riesgo laboral. No tengo más remedio que citar cómo está previsto esto en nuestra legislación desde el año 1997. Y es que los redactores de los proyectos, carreteras incluidas, tienen que prever en el estudio de seguridad, he dicho redactor de proyecto, me he equivocado, redactor del estudio de seguridad, tiene que prever cómo se van a realizar los trabajos de mantenimiento futuro de esas carreteras. Carreteras que hoy en día se siguen diseñando con arcenes de 1,5 metros donde no cabe un vehículo de conservación de carreteras y donde no cabe un vehículo de un usuario de la carretera. Luego, una parte de la seguridad vial pensada en esos usuarios vulnerables tendría que ir por ahí y con eso mejoraríamos todo el colectivo e incluso eliminaríamos un riesgo laboral. Entonces, por mi parte es abrir un poco el melón, pensar los diferentes ponentes que ya que os habéis referido a estos usuarios vulnerables, qué parte aplicaríais de manera inmediata, cómo se podría corregir, al menos en las carreteras nuevas. En base a ese análisis de seguridad vial yo creo que sería fácil. Y en las carreteras antiguas, cómo acomodarlas teniendo en cuenta de que cualquier modificación debería de tener en cuenta esto. ¿Me oís? Ah, sí. Yo lo que creo en relación a esto es que una labor que tienen que hacer los titulares de la vía, y ahí incluyo por supuesto al Ministerio, los titulares de la vía, es esa labor de clasificación que decíamos que hasta ahora no nos hemos preocupado por ella. Como hablábamos, dentro del concepto de carretera convencional metemos un cajón desastre donde metemos todo lo que hemos dicho que no pueda ser otra cosa mejor. Pero dentro de las carreteras convencionales tenemos muchos tipos de vía con estándares distintos, con intensidades de tráfico distintas, con presencia de usuarios distintos. Entonces, la mejora de avanzar en eso que dices tiene que pasar por la clasificación, cosa que otros países europeos ya han avanzado mucho en eso. Yo me acuerdo de una ponencia, por ejemplo, de una compañera alemana de la Administración Federal de Alemania, que nos exponía cómo en Alemania precisamente el mundo de las carreteras convencionales lo tienen clasificado en 4 categorías y en función de cuál es su función, esa carretera, en el sistema viario del territorio, qué presencia de vehículos y tipos de vehículos va a admitir y qué criterios de diseño se le van a exigir. Todo eso dentro del mundo de la carretera convencional, que ahí tenemos una labor por hacer en España de clasificar, categorizar y en función de cómo sea esa carretera o deseamos que sea o qué función cumpla en el sistema, le exijamos mayores estándares o menores. Creo que tiene que ir por ahí, por categorizar, saber qué tenemos en la red y de qué carretera en concreto estamos hablando, qué tráfico tiene, si ese tráfico es semanal, es diario, es el del fin de semana. Otra posibilidad que yo he visto que de mano de la Dirección General de Tráfico se quiere y se puede avanzar es en el uso distinto de una misma infraestructura en función de los días de la semana. Hay carreteras
bueno, por toda España y aquí en La Rioja, por supuesto, también, que no es lo mismo el tráfico que tiene en días laborales que el tráfico que tiene el fin de semana. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la presencia de ciclistas, con la presencia de usuarios de fin de semana. Entonces, también hay una posibilidad de avanzar en que una misma carretera tenga señalización circunstancial distinta unos días u otros, y es otra posibilidad. Entonces, creo que hay campo de recorrido, por supuesto. Por supuesto. No sé si quieres añadir algo. No, totalmente de acuerdo. Yo iba también un poco en esa línea y al final, lo que comentábamos antes, que al final es invertir en seguridad vial, que tenemos que tener claro que sí, que las carreteras, que ese espacio que tenemos, que todo lo que sea invertir y mejorar por los usuarios vulnerables y bueno, pues todo lo que circulen, que al final redunda en reducción de accidentes y seguridad para todos. Entonces, totalmente de acuerdo. También añadiría que, claro, lo que no hay es... a veces cometemos el pecado de querer, sobre la misma infraestructura y sin mayor inversión que una pequeña, el querer meterle más usos o más funciones. Eso es un problema que en el Ministerio tenemos, los titulares de la vía tenemos, es, claro, cómo mantenemos la funcionalidad, eso que trataba de hablaros antes, e incorporar nuevos usuarios en condiciones adecuadas de seguridad. Pues la cuestión muchas veces pasa por mayor sección. Y eso implica, ahí no nos debemos llamar a engaño, mayor expropiación, mayor inversión, mayor coste. Sin duda. Al final, teniendo el dinero de Qatar, podríamos hacer más cosas, seguramente aquí también, ¿no? En el ámbito ciclista, en proyecto desde hace unos años y desde que tenemos una instrucción nueva de proyectos de trazado de carreteras, lo vamos viendo, y a raíz de la participación pública que tienen los proyectos de carreteras, pues muchas veces la demanda que se recibe sobre los proyectos es esa, ¿no? Integrar usuarios. Oye, ¿qué pasa con mis peatones que tengo en este pueblo? ¿Cómo van a pasar de aquí a allí? ¿Qué pasa con la posible presencia ciclista que vaya a tener esta carretera? Y sin duda nos esforzamos en avanzar en eso en los proyectos a base de incluir soluciones que creamos que sean buenas. En el ámbito ciclista, en carretera convencional, siempre que esa carretera tenga una funcionalidad clara para como carretera y para el transporte y pasen camiones por ahí, yo creo que debemos ser conscientes de que hay que apostar necesariamente por la segregación, o sea, porque esté separado, porque no haya una coexistencia sobre la misma plataforma. Y el problema que nos encontramos es que eso, claro, eso nos conlleva pues expropiar más metros y una inversión necesariamente más cara. Entonces, también ahí nos faltan datos de saber cuándo eso es de verdad necesario. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros. Solo quería añadir que como hablaba de Qatar, el problema muchas veces es que queremos hacer mejor, pero no tenemos el espacio disponible. Muchas veces, como las fotos que enseñaba Miguel Ángel, una cuestión de espacio, por veces que no nos deja hacer mejor. Pablo, sí tengo que... Este año estuve en Portugal, fui a Oporto desde Salamanca, pasé por esas autovías de peaje. Por cierto, ya tenemos una. Aquí en España tenemos una autovía de peaje. En Guipúzcoa, claro, ¿dónde si no? Pero me di cuenta, ya que he comentado el asunto, me di cuenta que esas autovías de peaje, los arcenes son de 2 metros y mayores de 2 metros. Luego, alguien ahí en tu país ya ha tenido en cuenta esto. Sí, sí. Con lo cual, como usuario de esa carretera, coño, yo lo agradecí, porque si pincho, allí estoy menos expuesto. Sí, sí. Solo hay una de Aveiro hasta Oporto que tiene las aceras muy estrechas. Eso es de primera generación, hace más tiempo, pero las otras sí, tiene siempre más anchura. Bueno, pues ahora os voy a someter a la tortura de las preguntas de los asistentes. José Ignacio, a mí me gustaría, si estuvieras por aquí, para preguntarte una cosa que estamos viendo. Sí, no está, pues una pena. Porque si veis la fotografía que tenéis ahí,
Y yo estoy obsesionado con la obra en carretera, porque tenemos un nivel de muertos increíble, no solo de los trabajadores, sino también de las personas que pasan por ahí. Y ese camión que tenemos ahí, que es un TMA, un Truck Mounted Attenuator, no aparece en España. Lo tenemos, perdón, vamos a modificar la frase porque ya me he dado cuenta que depende de cómo digan las cosas te llevan a prisión o no. No aparece tan frecuentemente como yo quisiera ver ese camión en las obras de carretera. Eso es un salvavidas. Y parece mentira que no sea obligatorio. No estamos hablando de invertir un montón de dinero. Lo que estamos hablando es de la vida de las personas que están trabajando en carretera y de los usuarios de la vía, que pueden cometer un error porque, como hemos visto en el sistema seguro, somos humanos. En Inglaterra, esto lleva recogido en el Chapter 8 de Traffic Sign Regulation, pues me parece que desde el año 80, 78, 80, y se ha ido implementando. Si lo pueden hacer otros países, ¿por qué nosotros no lo hemos tenido en cuenta? Esa es mi pregunta que dejo en el aire, para ver si alguien es capaz de contestar. Miguel, déjame... Sí, adelante. Un minuto. Brisa en Portugal es la principal concesionaria, tiene 1.300 y tal kilómetros. No deja hacer ningún trabajo sin el TMA. Ninguno. Te garantizo. Aquí yo te daría, pues no sé, pero 100 euros cada vez que tuviera un TMA. Pues ahí seguro que no se trabaja sin eso. Bueno, yo no sé si está Ignacio Sellers. Me parece que se ha tenido que ir. No está. Se ha ido. Bueno, iba a decir, aunque no formo parte del Ministerio y todo esto, pues estoy muy relacionado con, como antes he comentado, con la seguridad laboral y principalmente con la conservación de carreteras, ¿no? Y te voy a contestar porque sí, por fin el Ministerio ya ha dado el paso. El Ministerio, y en el 2021 publicó una nota de servicio que mejora los sistemas de señalización de los vehículos que trabajan en conservación. 2017 se inició, 2021 ha habido un salto cualitativo respecto de 2017. ¿Por qué esos 4 años y por qué todo esto? Bueno, podría explicar mejor el Ministerio. Yo lo que sospecho es que van acomodados a los plazos de las adjudicaciones de conservación. Con lo cual, Ignacio lo que ha dicho es que tenemos la 8.3 y C en un cajón redactada, sí, pero como la saquemos mañana, dejamos fuera de juego a todos. Principalmente, ¿sabéis a quién? A las autonomías. Porque la autonomía se la cogen un papel de fumar y dicen, ¿qué dice en la nota de servicio? Taca, 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 en las carreteras del Ministerio. Ah, a mí no me toca. Luego los TMA serán en este momento optativos, se pueden empezar a utilizar porque están contemplados en la nota de servicio 2 del 2021, pero las carreteras autonómicas no tienen ninguna obligación. Ninguna. Aprovecho que tengo un representante aquí para reivindicar precisamente eso, que estamos hablando de unificar criterios. Parezco yo un ponente ahora, ¿eh? Muy bien. Tenías que haberlo seguido. Estamos hablando de unificar criterios y se está, por otro lado, olvidando que esos criterios se podrían unificar simplemente acogiéndose a la normativa del Ministerio, que es quien más carreteras tiene y quien más puede marcar la pauta en ese sentido. Pero sí, sí. También puedo decir que, a ver, por parte de los trabajadores hay cierto rechazo. M40 en Madrid, antes de esta nota de servicio, tenían 2 vehículos equipados con un DMA, precisamente para la labor de colocar conos, etcétera. Quiero decir, ya hay. Por parte de trabajadores tienen cierto rechazo. Entonces, es como todo, hay que convencer, quizás con ensayos. Bueno, ensayos. Mejor utilizar los ensayos estos ficticios, ¿no? Virtuales. Que comentaba Antonio, para indicar que eso es un medio que salva vidas de esos usuarios vulnerables que estamos hablando. Bueno, no quiero ya adaptar más aquí.
Desde los vídeos desde los buscas en internet y pones 3 vídeos, les convence. Sí, una de las cosas. Soy Javier López, el presidente de la Asociación de Auditores de Seguridad Vial y experto senior de seguridad vial de UNOPS. Me gustaría de alguna forma saber cuáles son los inconvenientes que ponen los trabajadores a utilizar precisamente un amortiguador de impacto montado en camión, porque realmente solo veo ventajas para ellos, precisamente. La única desventaja, precisamente, es el gasto que tiene que hacer la Administración bueno, sí, de la Administración. Pero, ya, las empresas privadas lo alquilan o lo venden a la Administración, o sea que... Por dar datos concretos. Con contrato de explotación, autopista, no muy antiguo, 3 años. Propuesta del contratista. 4 TMAs, 6 carros de señalización. Llevamos 3 años, no hay ningún TMA, ninguno. Lo hemos pedido. El comité, el delegado, el no sé qué, bueno, en lugar de un TMA, 2 carros de señalización con flecha de 23. No es lo mismo, no es lo mismo, pero entre 0 y 2 del otro, 2 del otro. Otra de las cuestiones que iba a comentar en ese sentido. Ya he recorrido más de 50 centros de conservación, ¿no? Por otras cuestiones. Me he encontrado, no en uno, sino más de uno, carteles de ellos mismos indicando levanta la flecha a sus compañeros. Porque se paran en el arcén y no levantan la flecha. ¿Por qué? Hombre, es que si levanto la flecha, le estoy diciendo al usuario que se vaya al otro lado. Hombre, claro. Y si se va al otro lado y viene otro coche, eso no le estás diciendo tú. Le estás diciendo al usuario que se vaya al otro lado, coño, que mida la distancia y que se vaya al otro lado. No que se vaya al otro lado cuando venga alguien. Pues eso, esas preguntas, porque todos tenemos carne de conducir y opinamos. Esa es la cuestión. Bien, aprovechando un poquito además la contestación que me has dado, es que yo quería un poco aportar bueno, me estoy adelantando un poco a las conclusiones, pero lo que veo necesario y sobre todo la idea que has soltado al principio es, primero, agradecer enormemente a la gente que arriesga la vida, como la Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos de Escuadra, etcétera, en las carreteras, los trabajadores que están en la misma carretera, que se arriesgan enormemente a la hora de hacer mantenimiento u obras de carreteras, y que creo que es necesario, mucho más que necesario, un procedimiento operativo que se estamos viendo, por ejemplo, esta mañana lo vimos, que en Qatar está perfectamente establecido y en el que incluyen también los TMAs. Es que a mí me da la sensación que es que como no conocen los amortiguadores de impacto montados en camión, por eso tienen esas quejas. Es que no levanta, es que si levanta. Es que si levanta la señal le estoy dando al otro lado y puede venir alguien delante. Es que es señal de que no está bien organizada la obra. Nada más. Ese es uno de los pensamientos. Y los otros es que no soy periodista, ni soy político, ni quiero ver ni con uno ni con otro, pero tarde o temprano me da la sensación de que nos van a quedar los peajes en autovías y autopistas, tarde o temprano. Y no podemos olvidar que el 75% del tráfico hoy en día discurre por las carreteras de alta capacidad y solo el 25% en el resto. Pero que el 75% de los accidentes y las víctimas están en esas zonas, en calles y en vías no de alta capacidad. En el momento en que haya un peaje en alta capacidad, va a haber un llamamiento de movimiento de tráfico a carreteras menores enorme. Si no estamos preparados, si no hacemos una prevención, si no empezamos a trabajar con formación y demás para seguridad vial, estamos perdidos. Se van a disparar los accidentes y las víctimas enormemente. Bueno, animaros a preguntas, si no sigo preguntando yo. No, una pregunta que seré breve, aprovechando la presencia de los dos ministerios de Transportes y Ministerio del Interior. Es referente a una reflexión un poco en voz alta, también lo que indicaba la señora jefa provincial del punto 6, la respuesta al siniestro, la mejora que ha habido en protección civil en los últimos años. Podemos recordar un poco, si vamos a la hemeroteca, de los peores accidentes de autobús que hubo en España, que eran desgraciadamente escolares.
Uno fue en marzo del 77 en la Rúa de Valdeorras en Orense, se despeñó la vía del tren. La respuesta de Protección Civil entonces fue con los soldados de la Cruz Roja, de las asambleas comarcales, acercarse, hubo llamamientos incluso a la localidad portuguesa de Chaves para que acudiesen con su ambulancia de la Cruz Roja, a Cruz Vermella portuguesa. Y vamos, me parece que fueron 8 víctimas, pero que se podían muchos haber salvado por haber llegado tarde las asistencias. Otro fue en la tierra de Javier, en Zamora, en Santa Cristina de la Polvorosa, en abril del 79, cayeron al río Tera, o sea, cayó un autobús de escolares de Vigo y también la respuesta pues fue tardía, tuvo que ir los buzos del ejército, etcétera. Entonces quisiera hacer una reflexión, que estamos los dos ministerios, se adelantaba antes en sotoboche a Juan Enrique. Las vías rápidas en España en teoría han desaparecido, la señalización como tal. En Portugal permanecen con indicativo verde, siguiendo las indicaciones de la Convención de, me parece que es la Convención de Viena de señalización de los años 60, pero en España han desaparecido como tal, pero no tenemos una autonomía que es en Galicia que mantiene el fondo verde con el exiguo nombre de corredor, no sé si es vía rápida o no, aunque es una administración autonómica, pero ahí sigue, incita, digamos, a correr. Entonces, es por conocer si en la legislación básica del Estado, desde el Ministerio del Interior, que se estipula, han desaparecido vías rápidas, pero aún tenemos territorios en España donde existe la cartelería de color verde. Gracias. Bueno, efectivamente la Ley de Seguridad Vial te indica en su anexo las diferentes definiciones en cuanto a diferentes tipos de vías. Nosotros sí que en la Ley de Seguridad Vial se regula cuáles son las vías o que se considera cuál es el concepto de vía y que efectivamente que la Ley de Seguridad Vial es la que tiene por la que se tienen que regular. Pero efectivamente, bueno, pues está la Ley de Seguridad Vial, pero luego también están la Ley de Carreteras del Estado y las propias leyes autonómicas. En ese caso, pues sí, efectivamente, yo creo que también partimos un poco de lo que comentábamos antes, que es necesario que todos vayamos de la mano. Tenemos el problema de las autonomías, con lo que comentabas en cuanto a señalización, que parece que muchas veces no estamos en el mismo barco y al final un accidente y la siniestralidad puede pasar en Galicia, en una vía autonómica, como puede ser en una vía de titularidad estatal. Pues sí, efectivamente la idea es ir todos de la mano y ahí también sería necesario un poco seguir todos esa línea en cuanto a qué tipo de carreteras existen y qué es lo que conlleva en cuanto a regulación. Nosotros, la Ley de Seguridad Vial enmarca la definición de los diferentes tipos de vías que se tienen que regir por la Ley de Seguridad Vial y por sus reglamentos de desarrollo, pero a partir de ahí, pues claro, las autonomías que tienen su propio marco de regulación y de actuación, pues parece muchas veces que no vamos de la mano, efectivamente. Comparto tu reflexión en alto. Solo por añadir que efectivamente para las vías rápidas que en los años 90 se introdujeron en la legislación tanto de carreteras como tráfico y se pensó en su momento que tuvieran señalización y cartelería verde. Si los que ya tenemos años, incluso yo que era chaval entonces, me acuerdo de aquello. Y efectivamente se hizo un catálogo específico que las recogía y se recogieron en los manuales y tal. La experiencia llevó a que aquello se desapareciese. ¿Por qué? Porque la experiencia no fue buena. Se trataban de carreteras con muy buenas prestaciones de trazado, pero que el adelantamiento seguía implicando invadir el sentido contrario. Entonces ocurría en aquello que entonces se llamó vías rápidas, que claro, tú tenías un trazado estupendo, decías, uy, yo aquí a 100, a 120 voy de maravilla, uy, tengo un camión, pues empiezo a adelantar y entonces había ahí una contradicción. La experiencia de seguridad entonces fue mala y se optó por eliminarla. De tal manera que en la legislación de carreteras, y ahora me pillas, pero creo que en la de tráfico también, no están recogidos como tal. El que fuera verde fue porque era lo que estaba libre, entonces que es azul. Y en eso, solo como curiosidad, que sabréis que no está normalizado a nivel internacional, ni mucho menos, y tampoco a nivel europeo. De tal manera que si tú vas por Italia, las autopistas se señalizan en verde, si vas por Francia se señalizan en azul como nosotros, entras en Austria y es distinto, pasas a la República Checa y cambia. O sea que hay países en Europa que utilizan para autopista, para la mayor calidad
de vía de alta capacidad, el azul o el verde según su tradición técnica. Y no está normalizado ni siquiera a nivel de la Unión Europea. El tema de la señalización internacionalmente es un caballo de batalla. El significado de las señales sí está normalizado. Las señales que todos conocemos de autoescuela atienden a criterios internacionales. Pero el color de fondo que caracteriza una autopista, una vía rápida, si es el azul o el verde, eso internacionalmente no está normalizado. Es curioso, pero es así. Bueno, yo formo parte de una asociación de afectados por accidentes de tráfico. Mi nombre es Vicente, de PAT, concretamente PAT. Y hoy aquí estoy, bueno, la verdad es que aprendiendo mucho y muy agradecido de poder estar aquí entre ustedes. Últimamente, ahora en las últimas intervenciones, estaba oyendo hablar sobre todo del presupuesto, lo que nos cuesta y de dónde, ¿no? No sé si seremos alguna vez capaces de conseguir que la Administración entienda, o quien tenga que poner el dinero, que invertir en seguridad vial es ahorrar. Pero no solamente ahorrar en economía, sino ahorrar en algo mucho más importante, que es lo que más valor tiene, que es la vida, ¿no? Entonces, cualquier fallecido no tiene precio, por lo tanto está por encima de todos los presupuestos. Lo que pasa es que ya sé que no es fácil de conseguir que la Administración entienda todo esto, pero ojalá y lo entiendan lo antes posible. Nosotros desde la asociación nos dedicamos sobre todo a la enseñanza. Tenemos una intención de siempre de que esto tendrá un día solución cuando todos sepamos que para conducir no hay que hacerse daño. Y estamos muy implicados en los jóvenes, estamos muy implicados en los jóvenes. Creemos que es muy positivo que los jóvenes entiendan qué es lo que hay que hacer y además siempre le pedimos, una vez que le hemos explicado lo que hay que hacer, que ayuden a sus padres, porque sus padres no tuvieron esa posibilidad de asistir a estos cursos y si ven que no son lo suficientemente cuidadosos, que les ayuden a que lo entiendan. Y si alguno de sus mayores o padres no lo entiende, que le digan, papá, me bajo porque la vida no la voy a perder por adelantar unos minutos. A mí, aquí, de todo lo que he escuchado, la verdad es que me ha gustado mucho, pero hay algo que me gustaría de pediros, y es que aquí estoy rodeado de personas muy inteligentes, sobre todo ingeniosas, y ustedes precisamente están para mejorar las vías, según tengo entendido. Pero yo tengo una duda y me parece que además ustedes quizás no tengan ni tan siquiera dudas, sino certeza de que cada vez que mejoramos una vía, en lugar de bajar la siniestralidad, la estamos subiendo. El ingenio que le pido a ustedes, a ver qué se puede hacer para cuando se mejore una vía, que la gente entienda que no hay que hacerse más daño por el hecho de que la vía sea mejor. Y quizá habrá algo, yo no, porque yo soy albañil y claro, para desarrollar un ingenio así lo veo muy difícil. Pero espero de ustedes eso, una solución para que solucionar unos baches, hacer que un asfalto sea mejor porque no haya curva, que siempre sea pues para el objetivo que tenemos todos, que es bajar a cero, pero no todo lo contrario. Les estoy pidiendo algo muy difícil, pero no creo que sea imposible. Por supuesto, a la Administración siempre le pido que pongan radares, pero no creo que tenga que ser eso, tendría que ser algo mucho más económico, que no tener que pagar sanciones y al mismo tiempo algo que fuera educativo. Pero ¿cómo podemos arreglar una carretera y poner una señal para que aquello se entienda que es para vivir mejor, que es para pacificar la movilidad? Ahí se queda. Y como a partir de hoy espero que nos sigamos reuniendo con ustedes, la próxima vez, a ver si encontramos ya alguna pequeña solución, me voy a alegrar mucho. Muchas gracias. Yo, si me permite,
quiero darles las gracias precisamente a usted o a vosotros como asociación, ese tipo de asociaciones que nos ayuda también a concienciar, porque yo creo que más que por una señal, una de las formas que es como debería llegarse a lo que es la reducción de siniestralidad es con la concienciación. Al final, y me parece que vuestra labor es súper importante, nosotros también, dentro de lo que es Dirección General de Tráfico y en las jefaturas provinciales, tenemos la figura del coordinador de educación vial. Y yo, por ejemplo, cuando voy con mi coordinador de educación vial y nos acompaña una víctima de accidente de tráfico que les cuenta su caso real, que está en una silla de ruedas, os pongo este ejemplo, pero bueno, que son muchos los que de forma además voluntaria nos ayudan, pues vamos a institutos, hablamos con educación y hacemos, bueno, pues vamos por diferentes institutos y una víctima de accidente de tráfico les cuenta cómo con 17 años se quedó en silla de ruedas, bueno, pues por salir una noche con sus amigos y cómo les cambió la vida y tal. Este tipo de cosas yo creo que al final es lo que más ayuda a sensibilizar y a ver que un accidente le pasa a cualquiera, que no porque tengas un coche pues nuevo y que tenga más elementos de seguridad, si vas a correr no vas a tener un accidente. Entonces yo creo que precisamente este tipo de actuaciones que ayudan a concienciar, a educar en seguridad vial son las que tienen que ayudarnos a que calen de verdad y a que todos seamos conscientes de que aunque las carreteras estén bien y aunque haya señales que nos avisen de que no tenemos que correr o radares que puede dar lugar a una multa económica o una detracción de puntos, si conduces y no debes, que lo importante no es no conducir por el miedo a la sanción, sino precisamente por salvar tu vida o no provocar ese accidente que pueda dar lugar a perder la vida de los demás. No, digo que yo confío en que hoy día, con la cantidad de posibilidades que tenemos de hacer cosas ya a través de tecnología que antes no había, podamos encontrar algo, porque hace muy poco estaba escuchando que aquí, concretamente aquí en la comunidad, hay unas vallas para unos jabalíes que se pasen por un sitio y después al mismo tiempo que se encienda, creo que una luz, algo así. Sí. ¿Quién sabe? Yo la esperanza desde luego no la pierdo, porque desde luego confío que al final la educación tiene que ser, pero y mientras tanto, todo el daño que se va a producir, ¿no seríamos capaces de, a través de, sobre todo de la tecnología, que hoy se habla mucho de ella, no sé, a ver, buscar alguna solución? Yo lo espero, de verdad que no sé si lo tendremos algún día como resultado, pero lo espero. Gracias. Última pregunta, iluminado, ilumínanos. Muy buenas. Mi nombre es Iluminado Maestu, soy de una empresa constructora de aquí de La Rioja y yo quería hacer una pregunta a Antonio Amengual, entendiendo un poco que en las carreteras comarcales, locales, etcétera, suele haber, creo normalmente, y si le llegan como fabricante y como ingeniería, problemas del ancho de trabajo para la colocación de sistemas de contención. Si es habitual que le lleguen noticias de esto con insuficiencia de anchura de trabajo y cómo lo resuelven. Bueno, voy a contestar. No solo me llegan noticias, lo veo, es obvio. Lo he explicado antes. La anchura de trabajo es uno de los parámetros que se tiene que tener en cuenta para proteger un sistema. También diría que desde hace años, en un grupo que preside una persona que está aquí, estamos trabajando en ese tema y no hemos conseguido todavía convencer a todo el mundo para dar el paso. En las vías convencionales nos estamos encontrando, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, ese problema de que las barreras no tienen suficiente ancho de trabajo o no tienen el ancho de trabajo que deberían tener, que lo podrían tener y nos encarecería mucho. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el nivel de contención más habitual en las vías convencionales es el nivel N2, el nivel de lo que hablábamos por accidente normal, etc. El nivel N2 se lanza un vehículo de 1.500 kilos a 110 kilómetros por hora y 20 grados, que esa no es, en muchas carreteras secundarias o carreteras convencionales, no es el accidente más típico, ¿no? Y en su día empezamos a trabajar, se empezó a trabajar a nivel de ingeniería, pero nadie ha cogido el testigo, e empezar a investigar
cuál es la relación entre la velocidad y el ángulo con la deformación. Es decir, primero, claro, uno dice, sencillamente la velocidad no, también en esas vías probablemente las salidas de vía se produzcan con una angularidad distinta. Eso también afecta al índice de severidad. Por tanto, sí existe una iniciativa que no se ha completado para que a lo mejor yo no necesito colocar una anchura de trabajo. Si tengo 1 metro, o imaginaos que tengo 60 centímetros, ¿qué eso ocurre? Tendría que ir a un W1, pero claro, es un W1 que mi certificado lo ha conseguido a 110 y 20 grados. Es posible que las circunstancias de velocidad real, no de proyecto. Yo cuando hay una vía existente, la velocidad de proyecto me parece que es un guarismo que se utilizó para hacer la carretera, pero que no tiene más trascendencia. Yo cuando hablo de velocidad de una vía existente, para mí es la V85, que creo que es la que representa lo que pasa en esa vía. Intentar tener una seguridad vial para una situación legal, para empezar, el señor que se sale en la vía ya es ilegal, o sea, infringe el código de circulación, no es absurdo. Pero yendo a todo este tema, pues sí se debería estudiar que a lo mejor esos 60 centímetros a 110 y 20 grados, pues a esos mismos 20 grados, pero a 80 kilómetros por hora, me permiten colocar una barrera que tenga una mayor anchura de trabajo. Es decir, hacer esa equivalencia. No sé si el concepto se ha entendido, pero ese sí es un problema que, no sé, hace ya más de 5 o 6 años que está encima de la mesa. Sé que la mesa de directores de administraciones regionales y diputaciones locales lo está trabajando. El problema es que pues, entre el COVID y todo lo que está pasando no se le ha podido resolver, pero es un problema pendiente que está ahí y que no es difícil de resolver si todo el mundo se une y se consigue hacer ese estudio experimental, que tiene que ser científico y técnico, y podemos hacer una conversión con anchuras de trabajo equivalentes adaptadas a las condiciones del tráfico de la vía, ¿vale? Y ahí donde la condición sea un W1, que va a ocurrir, pues habrá que ir a una barrera con un W1. ¿Qué cuesta? El doble que una barrera, a lo mejor con otra anchura de trabajo, pero es la realidad que tenemos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí ha llegado las primeras jornadas de seguridad vial en Santo Domingo. Bueno, no sin antes hacer una pequeña conclusión y cerrar el acto. Vamos a hacerlo un poquitín deprisa, así Javier te lo pongo más fácil también, porque os recuerdo que a las 8:45, 9 menos cuarto, nos espera la divinidad para enseñarlos la Catedral de Santo Domingo, que es una maravilla. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que tenía que hacer una vez más es dar las gracias a la Fundación, en su nombre a Carlos, y por supuesto a Eloy, que sin Eloy no sería posible todo esto. En segundo lugar, dar muchísimas gracias a todos los ponentes, porque creo, desde mi punto de vista, que ha sido de muy alto nivel y estoy muy contento, además de mis compañeros, de haberlo hecho. En tercer lugar, y además específicamente, algunos como que han venido desde Filipinas, Óscar, desde Uruguay, Darwin, y vosotros, Miguel Ángel, desde Qatar que me habéis venido, es realmente emocionante, la verdad. Como conclusiones, tengo claro que veníamos aquí, y creo que lo hemos logrado, en empezar a realzar un poco el valor que tiene la infraestructura en nuestro deber de mejorar la seguridad vial. Que no nos quedemos tranquilos a la hora de decir que la culpa es del factor humano y ya está. Lamento decirlo, pero que con infraestructura claramente no solo se reducen los accidentes solo por la infraestructura, sino que además también modificamos el comportamiento humano. Y creo que es fundamental. Pero que es que para eso, y además, sobre todo basados en el sistema seguro, saber que como personas cometemos errores y que esos errores no pueden costarnos vidas, que tenemos un límite de tolerancia a los golpes, necesitamos ayuda de expertos de seguridad vial en infraestructuras, y que esos expertos de seguridad vial en infraestructuras tienen que ser debidamente formados, con una capacitación hecha por gente con mucha experiencia, bien formados y, por supuesto, certificados, que además tienen que ser expertos. O sea, no vale con que terminen una capacitación y empiecen a trabajar, que tienen que tener un proceso de adaptación, y que para eso tanto Darwin como Óscar desde Naciones Unidas nos han mostrado la experiencia internacional y hacia dónde queremos ir, no solo en España, sino en el mundo entero.
y sobre todo además que sean, en lo que hablamos de auditorías de seguridad, que sean además independientes, que sean totalmente independientes del proceso, de la gestión de la carretera, etcétera, etcétera. Y creo que con esas pequeñas he sido suficientemente... Muchísimas gracias, Eloy. Eloy, gracias a ti hemos tenido estas excelentes jornadas. Yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, que eres el máximo exponente, que llevas muchos meses preocupándote por esto, y de verdad que enhorabuena a los que, vamos, a Rafa, a Jorge, a Javier, a Jorge también por allí. Habéis trabajado muchísimo por esto. Creo que merece muchísimo la pena que hagamos este tipo de jornadas. Yo la verdad es que después de todo lo que se ha dicho aquí, que se ha hablado desde grandísimos ponentes, yo tengo que decir que las palabras de aquel señor que está saliendo a mí me han conmovido, ¿no? Me han removido un poco, porque además me han traído algunos recuerdos que, por desgracia, en nuestro país creo que muchos de nosotros tenemos. Creo que muchos de nosotros conocemos a personas que han fallecido en la carretera o a personas que han sufrido un accidente grave, con secuelas. Decías tú lo de, claro, ir a un instituto y ver a una persona que está en silla de ruedas por un accidente, evidentemente conmueve, pero vamos, voy a compartir un recuerdo, y es que mi compañero de pupitre en COU pues se mató en un accidente de circulación. Y nunca me he olvidado de sus padres en el entierro, cuando me dijeron: Carlos, lo peor que hay en la vida es enterrar a un hijo. ¿Vale? Yo hoy pues soy padre de 2 niñas y aún me da miedo, ¿no?, esa sensación de que pueda ocurrir algo que de alguna manera pudiera ser evitable. Entonces, cuando se habla del objetivo de 0 víctimas, aunque sea en 2050, pues yo creo que es fundamental que lo marquemos, que nos olvidemos de presupuestos, que nos olvidemos de limitaciones. Sabemos que marcando en normativa algo como reglamentario se tiene que hacer, ¿vale? Y entre todos, y aplicando lo del ingenio que decía el compañero, o todo lo que tengamos que hacer, merecerá la pena para que la seguridad vial evite realidades tan duras como el fallecimiento de una persona querida, o que una persona tenga que tener una vida peor, estar en una silla de ruedas o tener unas lesiones por algo que se podía haber evitado. Entonces, desde nuestro pequeño granito de arena con estas jornadas, pues también en la divulgación y en promover este tipo de cosas vamos entre todos a contribuir. Estoy seguro de que lo hemos hecho y, de nuevo, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho que esto sea posible. Muchas gracias. Bueno, a mí ya solo me queda también sumarme a las felicitaciones. Lo primero, yo también darte las gracias, Eloy, porque de verdad que bueno, hemos ido hablando estos días y Eloy estaba preocupado, nervioso, pero precisamente porque quería que saliera bien. Siéntete contento y orgulloso del trabajo que has realizado, porque yo creo que esto es una buena muestra de ellos, lo agradecidos que están todos por tu trabajo. Gracias por contar con Dirección General de Tráfico y gracias a todos por estar aquí, porque al final hay representantes de diferentes administraciones públicas, de diferentes ámbitos de empresas privadas, de diferentes países, y eso da lugar a que, que esa pieza clave, que es que todos tengamos claro que la seguridad vial es cosa de todos, que aunque pueda haber un factor de humano, que sí que entre todos podemos ayudar a reducir esos accidentes, que esas actuaciones en infraestructuras ayudan a mitigar esos dramas que tenemos en carretera. Pues está claro que, que estéis aquí y que entre todos queréis aportar, ayudar a reducir esta siniestralidad, es una pieza clave para conseguirlo. Así que daros las gracias a todos por estar aquí. Además, deciros que como riojana tengo que aprovechar para desearos que los que sea sobre todo vuestra primera vez en La Rioja y en Santo Domingo de la Calzada, que disfrutéis, os van a enseñar a la catedral. Espero que os llevéis luego a casa la leyenda de si la gallina cantó o no después de asada y por qué fue. Y que yo creo que ya lo sabréis todos, pero Santo Domingo de la Calzada es el patrón de los ingenieros, de obras públicas, de canales, puertos. No sé si conocéis la historia de Domingo, pero estáis en el lugar adecuado, idóneo, con ese espíritu de Santo Domingo de la Calzada, patrón de los ingenieros, para que entre todos pues sigamos fomentando esa seguridad vial. Que muchas gracias a todos.